Morena. Logrado un proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos en su podcast Nosotros no somos así. El primero de muchos que va a haber, me va a acompañar en estos programas mi queridísima amiga tocallita Juliana Bugarini, diputada local actual. Yuli. ¿Cómo estás, mi Jules? Aquí ya muy contenta de empezar con esta edición de Nosotros no somos así, y tenemos un invitado muy especial, nada más y nada menos que quien dirige hoy nuestro ejército de esperanza, nuestro ejército de lucha, que es el dirigente de nuestro gran movimiento de Morena, Jesús Antonio Mora González. Jesús Antonio. Así me llamo, Julio. Toño, no, yo siempre te he Jesús, dicho Jesús. siempre... Chucho. Jesús Mora. Chucho, ¿por qué nosotros no somos así? Bueno, pues nosotros representamos la esperanza del pueblo, no somos corruptos, luchamos por las causas justas y en este sentido, bueno, pues tenemos que mantenernos así rectos en esta lucha. Nosotros no somos así. ¿Es una frase demagógica o es una realidad? No, es una realidad, es lo que sentimos, porque además no solamente se queda en el discurso, sino tenemos que ser responsables, actuar, que el pueblo sepa que en realidad pues no somos iguales. ¿Qué nos mueve en Morena? Nos mueve un pueblo que ha padecido muy malos gobiernos, que ha sufrido un abandono durante mucho tiempo y que hoy se abre una esperanza nueva en el país desde el 2018 con el presidente López Obrador y ahora que continúa la doctora Claudia Sheinbaum. Chucho, somos, bueno, no, tú eres más joven, somos contemporáneos, la más joven es aquí, Yuli. Más o menos. No, mucho más joven. Recordábamos esto de Nosotros somos así, una canción de Cricri. Sí. Pero es importante, somos otra generación. Es importante saber cómo se tiene que hacer una política transformadora. Y eso se hace desde nuestro movimiento representado por el partido Morena. ¿Qué experiencia tiene Jesús Mora como dirigente estatal de nuestro partido? Bueno, pues empezamos muy jóvenes en este transitar. Yo llegué aquí a Morelia en 1999 a la Prepa 3 de la Universidad Michoacana y desde ahí empezamos el activismo estudiantil. Tuvimos la oportunidad y gracias a nuestros compañeros que votaron por nosotros, fuimos parte del Consejo Universitario, del Consejo Estudiantil, del Consejo Técnico. Jesús Mora, que por cierto, consejero universitario joven, yo me acuerdo en aquellos tiempos, o sea, joven porque ibas en primer año, ¿no? Segundo, tercer semestre. Tenía 15 añitos. 15 añitos, muy combativo Jesús Mora, en una universidad donde el priato sí. Estaba muy encarnizado. Era rector Marco Antonio Aguilar Cortés, que tú ya lo conoces, bueno, todos los conocen. Marco Antonio Aguilar Cortés. Digo, lo respetamos mucho, pero es un priista de la vieja guardia. Bueno, era cuando él era estudiante en aquellos años polémicos de los 60s, era antidegortarista, porque el IDE Gortari ha sido de los mejores rectores que ha tenido la Universidad Michoacana, que peleaban por la libertad y por la democracia dentro de la universidad, y Marco Antonio Aguilar Cortés era un estudiante que ha llegado al PRI, pero que era antidegortarista, muy conservador, muy conservador el señor. Aún sigue. Y bueno, nos tocó ya después en la Facultad de Derecho, del mismo modo, pues ayudar a nuestros compañeros al ingreso, al egreso, a la permanencia, porque para nosotros era muy importante que el mayor número de jóvenes entrara a estudiar. Y bueno, pues sí reconozco que luego éramos muy radicales porque nos tocaba hacernos sentir ante una autoridad que muchas veces tenía los oídos sordos. Y bueno, ese fue el transitar en la etapa estudiantil. Y en ese momento, ahorita que yo creo que es muy importante porque las juventudes hoy viven otro momento donde ya
tenemos derechos, donde ya es más fácil tener una beca para poder estudiar, donde incluso ya no se te cierran las puertas para entrar a una universidad pública, donde ya hay un reconocimiento incluso al ser joven, nada más en nuestro país. Y antes pues se nos discriminaba, se nos criminalizó, se nos vinculaba incluso con la delincuencia y nos tocó vivir una etapa muy cruel, muy sangrienta, la verdad, cuando, seguimos con este espíritu joven, pero cuando fuimos pues muy, muy jóvenes y que teníamos esta esencia. Yo te quisiera preguntar, Jesús Mora, ¿qué le dirías hoy a estos jóvenes que están estudiando en nuestra Universidad Michoacana o en cualquier institución que tienen este deseo y anhelo? Porque la juventud no se quita esta rebeldía y esta esencia de querer el cambio, de querer transformar el progresismo. Pero ¿qué le dirías hoy a esta juventud nueva, a esta sangre nueva que también tiene esta esencia, para que no se apague? Porque si bien hoy pareciera como que pues el hecho de que ya tenemos más derechos, vamos como apagando esta demanda de lucha. Y yo creo que tenemos que seguir despertando en las juventudes esta llama, este espíritu de izquierda que lo tenemos por esencia, por ser jóvenes. ¿Qué les dirías tú hoy en esta experiencia que tú ya viviste, pero que nos falta todavía mucho por hacer? Que se organicen, que se preparen, que todavía esta lucha no ha concluido. Además, siempre pues la derecha va a estar al acecho de estas conquistas que tú mencionas, que ya hoy tenemos libertades democráticas plenas, que antes no se tenían. No olvidemos el 68, la matanza de estudiantes. Es decir, ha sido un transitar muy largo, sinuoso, difícil, y hoy los jóvenes tienen que mantener viva esa llama de lucha combativa, porque además, bien lo decía el doctor Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y tenemos mucha confianza en las juventudes del país que hoy viven un momento histórico, que hoy tienen un futuro distinto, que el PRI que hipotecó, el PRI y el PAN que hipotecaron el futuro de millones de mexicanos, hoy poco a poco se están transformando esa realidad, y que lean mucho. Eso es muy importante, porque cuando se lee se conocen personajes históricos y son una fuente de inspiración para saber cómo lograron transformar realidades en momentos históricos distintos. Qué interesante, Yuli, que mencionas esto de los jóvenes, porque, amigas y amigos, a Jesús Mora, como dirigente estudiantil, como consejero universitario que ya nos comentó, tocó una muy buena generación, una época de buenos dirigentes estudiantiles. Había de todo en la viña del Había Señor. de todo, pero bueno. Como en todos lados. Como en todos lados, pero nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Exacto. Pero nada, había consejos estudiantiles que ya no existen. El consejero universitario era más independiente que ahora no. Sí. Y hasta los consejeros técnicos. Había organizaciones estudiantiles fuertes, independientes, y ahora son patrocinados por algún político neoliberal. Pero además había esta esencia de activismo social. Exacto. De salir a la calle porque hay una causa, porque no te parece lo que vives a tu alrededor, porque a lo mejor sí me va bien a mí, pero afuera hay quienes no tienen esta posibilidad o no tienen el privilegio de tener esta posibilidad, y eso nos organizaba en esencia, ¿no? Qué interesante, hay que invitar a los chavos y a las chavas a que se organicen, que lean, como dice Jesús, y que vuelvan los consejos estudiantiles. Pues, yo me acuerdo el CEN, el Consejo Estudiantil Nicolaita, el del Colegio San Nicolás, Prepa 1, era luchador histórico, y se hacían convivencias. Se hacían convivencias tras bambalinas. Comentábamos en este espacio donde estamos, en este podcast, que se hacían fiestas estudiantiles. Sí, se organizaba, había de todo, pues también no solamente era la lucha, sino también fiesta, convivir, compartir, convivencia, la rumba, torneos deportivos, rumba, sí, claro, pues joven, recreación, joven, y que no te diviertas. Eso también nutre el alma, la fiesta. Joven y que no te diviertas y no seas feliz, no, eso no es de nuestra generación. Claro. Sí. ¿No? Jesús Mora, háblanos de tu experiencia como sindicalista. Eres dignamente
trabajador universitario, pero también tuviste una época muy activa en el sindicato de la universidad, en el SUEUM. Sí, soy orgullosamente suemista, formo parte del sindicato del único de empleados universitarios, y en este sentido, bueno, pues también una lucha constante por lograr mejores condiciones para la clase trabajadora. Además, como tú sabes, Julio, el SUEUM forma parte de la Federación Sindical Mundial. En este sentido, bueno, pues siempre se comparten experiencias con otras organizaciones sindicales, y de las luchas que hay en otras latitudes, en otras partes del mundo, siempre es muy enriquecedora y pues orgulloso de ser parte del SUEUM. Sí, Yuli, fíjate que me tocaba ver a Jesús. Yo también soy trabajador universitario. Bueno, venimos a hablar de mí, ¿verdad? Cuéntanos, Julián. En algún momento estuve afiliado a ese sindicato, luego por X o por Y, que esa es otra historia, fundamos otro sindicato, pero bueno, me tocó ir a asambleas en el auditorio universitario. ¿Qué discursos echaba Jesús Mora? ¿Dónde aprendiste esa, más que oratoria, esa esencia de izquierda que llevas, Jesús? Pues mira, la Universidad Michoacana siempre ha sido un semillero de lucha, de dirigentes, como tú decías, de dirigentas. Y en el transitar de ese camino, pues le vas perdiendo el miedo a hablar y tienes que expresar frases que convenzan, que lleguen al corazón de la gente, y en ese sentido pues uno siempre habla con el corazón, no hay discursos preparados, es mejor ser más transparente, hablar de manera directa y tener fuera máscaras para que de esa manera la gente conozca lo que representas. Y nos tocó una época difícil, el jarismo. El jarismo muy complicado, que además luego lo tuvimos aquí como gobernador, el peor. Cuando el virrey y todo ese periodo oscuro, muy lamentable para la Universidad Michoacana, el jarismo. Para los michoacanos. Y para los michoacanos también. Sí. Sí, fíjate, Yuli, que en esa época del jarismo, malamente se reprimió a movimientos estudiantiles de cada estudiantes, y el sindicalismo lo fueron debilitando. Sí. Porque no es lo mismo ahorita, hay 3 sindicatos en la universidad, pero no es lo mismo el sindicalismo que en aquellos tiempos, Chucho, por eso era además importante recordarlo. Sí, además te armaban carpetas de investigación, al viejo estilo de que te fincaban responsabilidades, delitos, y al viejo estilo del diazordacismo y de Arriaga Rivera, cuando aquí era gobernador. Sí. Cuéntanos una experiencia que hayas vivido así sobre este tema de represión, que digas, ya ahorita, pues a lo mejor en ese momento, no sé, tenías que 19, 20, 21 años, y hoy, pues digo, todo son experiencias de aprendizaje, pero que puedas compartir sobre todo para que la gente sepa realmente con cosas de esto que se vive al día a día, qué fue lo que vivimos. Entonces, que nos puedas compartir una experiencia sobre que vivimos en este sistema donde luchábamos porque era un sistema que de verdad era autoritario y represivo. Había mucha persecución política, el hecho de pensar distinto era casi un delito. Como ustedes saben, pues había un sistema autoritario y abusivo. El PRI era un sistema abusivo, que ejercía el poder sin tocarse el corazón, tentarse el corazón. Y en esa etapa de estudiantes, pues también la autoridad universitaria luego ejercía medidas de presión, desde amenazarte que te iban a expulsar de la universidad, maestros que no coincidían con la lucha que tú encauzabas o que por ser parte del consejo estudiantil te reprobaban, aunque tú acreditaras la materia, porque también hay grupos de maestros al interior de cada facultad y escuela. Y hasta, como te comento, que te abrieran carpetas de investigación en lo que era antes la Procuraduría, como para que le bajaras y ya no siguieras con esa misma intensidad representando a los estudiantes que habían votado por ti. ¿Te dio miedo en algún momento? No, y no me arrepiento. Luego, cuando yo me lancé a presidente municipal en Tuxpan, me sacaron mucho que yo tomaba escuelas, que era un porro, que muy radical, que si eso era lo que íbamos a tener de presidente en un municipio como Tuxpan,
Pero yo me siento muy orgulloso. Si volviera a tener esa edad de 15 años, yo lo volvería a hacer. Volvería a tomar escuelas, volvería a levantar la voz por los estudiantes. Amigas y Y a amigos, cerrar calles. es importante esto porque siempre criminalizaron la lucha social. Eso. Y en este andar siempre el neoliberalismo saca esto como algo malo, que eres un delincuente. Criminalizan y satanizan, Sí. ¿no? Ya saben que de ellos su principio es la hipocresía, porque ellos sí, algunos son unos verdaderos delincuentes. Es importante saber esto, Jesús, porque luego de repente hay fuego amigo y cualquiera que dirige nuestro partido es un referente importante en esta lucha. Hay mucho fuego amigo que de repente te sacan cosas que puede, o de repente el mismo neoliberalismo saca guerra sucia y que compañeros de nosotros lo replican. Yo siempre he dicho que no es una cuestión de qué partido vienes. Un día lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni modo que vengamos de Marte, ¿no? Muchos compañeros nuestros vienen del PRD. Pero lo importante es lo que representas. Y aquí estamos viendo Jesús Mora qué representaba, qué hacía. ¿Por qué el PRD, Jesús Mora, en tus inicios, como ya haciendo política fuera de ya pasando de la política estudiantil a la política en el estado y en tu municipio? Sí, nosotros decidimos afiliarnos al PRD en el 99 precisamente. El estatuto habilitaba la posibilidad que a los 15 años pudieras afiliarte, porque en ese momento, y recalco, en ese momento, el Partido de la Revolución Democrática representaba la izquierda y había surgido de un amplio movimiento social en el 88, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Eberto Castillo, con esa intensa lucha desde el Partido Mexicano Socialista. Es decir, era lo correcto en ese momento. Nos afiliamos, dimos la batalla. En Michoacán también, que tiene una fuerte presencia el cardenismo histórico, pues era la vía que los jóvenes teníamos, que los jóvenes que simpatizábamos con la izquierda, era la vía de militar en un partido político. Después, pues lamentablemente se fue pervirtiendo, perdió brújula. Ya era muy cómodo establecer alianzas con la derecha, con el PRI, con el PAN, y fue cuando nosotros pues ya decidimos cerrar ese ciclo y transitar en otra ruta. En el PRD pues tuve la oportunidad, porque de todos he sabido, además no es algo que sea vergonzoso decir, yo estuve como candidato a presidente municipal 2 veces vía PRD, ganamos con el voto popular y desde ahí pues le imprimimos un sello a la administración inspirado en el ejemplo del presidente López Obrador, porque siempre ha sido un referente de lucha. Yo he votado las tres veces que se lanzó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, las 3 veces he votado por él. Y sin duda, pues esa etapa es una etapa que vivimos muchos, que venimos también de allá y que en su momento pues decidimos ya cerrar ese ciclo. Cuéntanos una buena anécdota del PRD. Es importante porque te digo, lo importante es la esencia. ¿De dónde vienen buenas anécdotas? Porque sí, precisamente era el partido de izquierda. Sí. Y en Michoacán era muy fuerte y enraizado ese cardenismo. Cuéntanos unas buenas anécdotas por tu paso por el PRD. Pues yo recuerdo que cuando estaban las Brigadas del Sol, porque yo también formé parte de las Brigadas del Sol, que en ese momento el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y que las impulsó fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador, andábamos brigadeando y pues tú te acuerdas, tú también, y Juliana también se debe de acordar. Pues andábamos sin comer, andábamos de solas. Éramos el agua, solares, la porque lluvia. acuérdate que comíamos recargados del sol, éramos Andábamos solares. Juliana es sin más comer. joven, Juliana ya es del 132 para acá, ¿no? No, desde antes. Ah, sí. Sí, Y desde antes. y bueno, me acuerdo que una vez nos pegaron una corretiza, el gobierno del licenciado Tinoco Rubí también tenía sus asegúnes,
y nos corretearon desde Casa de Gobierno hasta prácticamente aquí, por Camelinas. Y sí corrías rápido. Corría muy rápido. Ya ahora ya no hago tanto ejercicio, pero sí nos pegaron una buena corretiza. Sí, claro, por supuesto. La última era del Priato, porque luego entró el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, y muchos de nosotros pues ya tuvimos oportunidad de ser más libres dentro del activismo, ¿no? Sí, ya con Lázaro Cárdenas Batel, pues el PRD llega a la gobernatura, se da un cambio radical en la forma de gobernar, y ese PRI rancio pues empieza su picada, su decadencia política en Michoacán y en el país. Es importante, Yuli, esto porque luego nos estigmatizan mucho de donde venimos. Hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia, cada uno tenemos nuestras historias diferentes, a veces se habla en lo banal, pero Morena, como el partido más importante del país, del estado, que hoy se gobierna con otro histórico, tanto en Morena y de la izquierda, Con un fundador. con un fundador, pero que también es iniciador de las Brigadas del Sol, la que lo comentas, Así porque es. él coordinó muy joven las Brigadas del Sol, el gobernador Alfredo Ramírez Sí. Bedoya. Sí. ¿Qué es para Jesús Mora ser ahora dirigente de Morena en esta etapa de transformación en Michoacán? Es un alto honor, Julio, Juliana, representar al movimiento, que nos hayan dado esta oportunidad de representar a Morena en Michoacán desde el 2018. Agradecemos mucho que nos hayan abierto la puerta. Había pues resistencias. Recuerdo ese evento de junio del 2019 en el Palacio del Arte, en donde anunciamos públicamente la intención genuina de formar parte de Morena. Nos recibió el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, Sí, él estuvo por ahí supuesto. presente. Estamos profundamente agradecidos con él por ese gesto. Recuerdo que hubo una movilización de todo el estado, de los compañeros que decidimos transitar ya en Morena, y nos cerraron las arterias principales de la ciudad, los accesos de Morelia. Silvano Aureoles, que gobernaba, fue un evento simbólico que lo recordamos mucho, y ahora estar al frente del partido pues nos obliga a trabajar más, a organizarnos más, a respetar mucho la casa, a cuidar mucho la casa, a reconocer siempre la labor de los fundadores, que son el pilar fundamental sobre el que se sostiene nuestro movimiento, y ser muy congruente con los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar, y que por el bien de todos, primero los pobres. Eso es un tema que tenemos que cuidar mucho, y que aunque no somos fundadores, pues sentimos con mucha intensidad también el movimiento, queremos mucho al movimiento, defendemos con vehemencia el movimiento y estamos dispuestos a darlo todo por el movimiento. Yuli, ¿tú también fuiste dirigente? También, Dirigenta. Dirigenta Con A. La Presidenta primera mujer de Morena, dirigenta de ¿no? Morena aquí en Michoacán. Un reto grande. Jules, ya hoy me entiende más mi compañero dirigente. Hoy un te entiendo, reto. antes no te entendía tanto. Antes no me entendían, hoy me entienden. Dicen, tienes que estar al frente de Morena para saber lo que es vivir en nuestro mundo de Morena, ¿no? Sí, el mundo de Morena, que es no dejar las calles, concientizar al pueblo con las brigadas, ¿no? Con las brigadas que se hacen tanto de afiliación, pero que se tiene que llevar esta información, que es una tarea fundamental. Jesús, ¿cómo nos ha ido aquí con los medios, algunos, con sus honrosas excepciones, formados desde el neoliberalismo y acostumbrados a otras cosas? De repente veo opiniones que bueno, pero cómo nos ha ido es importante. Ustedes tienen una conferencia una vez a la semana, ¿no? Sí, nos reunimos una vez por semana con los medios de comunicación, pero como tú bien dices, en la calle es donde debemos de estar informando, con la militancia, con la gente que simpatiza con el movimiento, y eso sirve también para que ellos también tengan toda la argumentación necesaria
para la defensa del movimiento. Hay un periodismo chayotero que se aferra a seguir teniendo sus privilegios. Hay comentócratas sí, locales. claro. Opinólogos. de Híjole, todo, hay unos que, expertices. nada más porque no podemos decir ahorita nombres, pero la verdad que Sí podemos, aquí no hay censura. No hay ética en Claro, algunos y si no nos aventamos comunicadores de el tiro Michoacán. nosotros, Chucho, con Yuli. Pero bueno, la gente ya conoce, hay gente sin ética, sin escrúpulos, muy mentirosos, pues, que desinforman y que tratan con ello, pues, de descalificar las acciones de los gobiernos y representantes de nuestro movimiento. Ahí está uno de las labores que tiene que hacer el partido, de toda esa desinformación, mitigarla, pues saliendo a las calles, estando en presencia en los municipios, recorriendo territorio, recorriendo los comités, armando todo el tema para tener una base social sólida que le dé soporte al movimiento. Así es. Yuli, a ti también te tocó este presidente municipal conservador. Cuando fuiste dirigente, ¿te tocó te tocó él siendo también presidente? Sí, Sí, te tocó, sí, ¿no? sí me tocó. Sí. ¿Por qué lo Sí. mencionamos, amigas y amigos? Porque este señor, bueno, primero, Morelia durante los últimos 40 años ha sido gobernado por 4 personas. Fausto Vallejo Figueroa, del Priato, Salvador López Orduña, panista, Alfonso Martínez, y ya de ahí ha variado, 2 veces ha tenido la izquierda, ha tenido la oportunidad de gobernar la capital, una fue en el 92, Con si estoy mal me Samuel corrigen, Samuel Maldonado. con Samuel Maldonado, y otra fue en el 2018 con el profesor Raúl Morón Orozco. Pero ya hizo como, pero los otros que mencioné hicieron una especie como de Franquicia en el poder. de franquicia en el poder, bien dicho, Sí. Yuli. Debe ser cacicazgo, pero sí, de franquicia en el poder, que los hace con el mismo Franquicia, porque tiene que ver con recursos, con dinero. recursos, y los hacen con el mismo estilito. Claro, tiene que ver con recursos, tiene que ver con hacer dinero al amparo del poder público, ese es el dinero, pero que luego los pone con un estilito, y sí es importante que abordemos este tema, porque los pone un estilito que deben de ser güeritos. Ah, sí. Este, Es que tú recordarás, Julio, que hay muchos panistas que se creen descendientes de Iturbide. sí, Y sí, que- son descendientes. Turbidistas. Es correcto. Los iturbidistas Los de la iturbidistas. capital. Y que en ese sentido ellos tienen un estilo muy clasista, Exactamente, que ven de arriba hacia abajo al pueblo exacto. y que consideran que el pueblo es ignorante, que es incapaz de plantear, de proponer, de elegir. Afortunadamente ya vivimos una transformación profunda en el país y eso se está acabando. Ya hoy el pueblo decide, el pueblo define, el pueblo elige, el pueblo tiene toda la capacidad. Como decía el presidente López Obrador, tontos son los que creen que el pueblo es tonto. Exacto. Sí, y es importante porque luego Ya a el veces pueblo elige hasta sus jueces, juezas y magistrados. jueces y Exactamente. magistrados, y sí, porque fíjate que es importante, porque a veces en la izquierda nos creíamos y también buscábamos esos perfiles, Güeritos. güeritos, esos que quieren hacer barrio y no son de barrio, Ujú. ¿sí? Que piensan que por consumir quesadillas en un puesto en el barrio ya creen que son muy barrio y que la gente va a tener total empatía con ellos, con ellas. No es así. Y y a veces nos los creíamos y queríamos adoptarlos como nuestros candidatos y candidatas. Y yo creo que en este 2021 se rompió esto porque tuvimos muy buenas candidatos dentro de la capital. Bueno, Yuli, tú eres electa por los morelianos en el ganamos ese distrito distrito 11. a los Claro, panistas, sí. y que decían que era difícil porque hubo una reestructuración, Sí. hubo una redistritación de Sí. secciones, donde Parecía muchas que del era 17, más donde estaban conservador. los fresitas de Morelia, esos que dicen hacer barrio y ya porque comen quesadillas en el puesto de la esquina. Y ganaste ahí, Yuli, con muy buen margen, ¿no? Sí, ganamos a pesar de todos los pronósticos, y esto es señal, y aquí quisiera preguntarte algo, porque esto es señal de que Morena el movimiento
va penetrando cada vez más en mayores lugares. Y hoy me parece que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, también está generando esta simpatía en estos círculos que no veían en Morena como una opción, a nuestro movimiento. Y estoy hablando hoy de los empresarios, al ver que tenemos una presidenta, representantes que con esta inteligencia, que además nuestra presidenta es científica, que tiene un perfil que nadie puede decir que está mal, ¿no? Hemos ido como llegando poco a poco y nuestro movimiento por eso va ampliándose. Mi pregunta directa es, porque el reto es mayúsculo, pareciera que entre más avanzamos tenemos mayor empatía, simpatía, pero ¿cómo vamos a hacer y cómo cuidamos la casa? ¿Cómo cuidamos Morena para no perder eso, para no regresar o para no pervertir el movimiento y que se convierta en un partido o en un movimiento conservador, tradicional, por lo que nosotros luchamos tanto? Porque también luego llegan críticas a decirnos, oigan, pero es que ustedes ya están en el poder y cometen estos errores. O, que digo, tenemos que ser muy autocríticos. Entonces, ¿cómo hace hoy el dirigente de Morena Michoacán para que no perdamos la esencia, para que no caigamos en estos vicios y para no convertir a nuestro movimiento en un partido político? Mira, tuvimos un presidente de la República con tanta altura de miras y claridad y visión a futuro, que nos dejó el humanismo mexicano, que es el que rige nuestros pasos, es donde siempre tenemos que estar consultando cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos comportarnos. Hay documentos que son muy aportadores y que nos ayudan como un faro que nos guía en este camino, porque el poder es vertiginoso. Exacto. Y las tentaciones también. Entonces debemos de ser muy congruentes. Morena sigue representando las causas del pueblo. En Morena y en la Cuarta Transformación caben todos los sectores sociales, siempre pues, los empresarios, las amas de casa, agricultores, estudiantes, jóvenes, todos los sectores, pero desde una lógica de una construcción de país distinto, no de lo mismo, y que no llegar al cargo público para hacer dinero, para ascender socialmente, sino para servir al pueblo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro todos y todas las que militamos en Morena y que defendemos el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué debemos de hacer? Pues sí tenemos que tener apertura en el partido, en el movimiento, pero con reservas, porque hay casos de personajes impresentables que no vienen en un interés genuino a aportar al movimiento, sino nada más vienen por una candidatura, porque les es muy atractivo a cualquier persona venir a Morena y ser candidato, porque Morena representa la primera fuerza política en el país y en el estado. Entonces, pues ser muy cuidadosos. Afortunadamente hay muchos hombres y mujeres valiosos que cuidan al movimiento. Claro. Nuestros fundadores tienen una carga moral fuerte que estará siempre pendiente, vigilante, de que hagamos siempre las cosas bien. Y es que eso es lo importante, o sea, porque luego esta desinformación que hay, nos quieren hacer creer que estamos en contra de los empresarios y no es así. No. Estamos en contra de los traficantes de influencia. Sí. Y no en contra, simplemente hacemos política diferente. De los delincuentes de cuello blanco. De los delincuentes Claro. Eso genera todo eso, Yuli. Y es muy importante lo que dijo Jesús ahorita, eso de no llegar al poder y enriquecerse. Sí puedes llegar al poder y crear las condiciones para que un empresario pueda prosperar, pero no generar empleo. Claro, no con tráfico de influencias. Por ejemplo, como Salinas Pliego, ¿no? Que durante 16 años no pagó impuestos. 74 mil millones de pesos que debe al fisco. Al fisco. Eso es una burla al pueblo. Imagínate cuántas calles, cuántos hospitales, cuántas butacas pudieron haberse comprado, pero al amparo del viejo Poder Judicial, que afortunadamente ya se radicó, mantuvo
ese privilegio de no pagar impuestos. Ese privilegio y cómo esa concesión de la antigua Imevisión, que ahora es TV Azteca, pues fue casi regalado, Yuli, que según Sí. el hermano del que fue usurpador, Salinas. Le prestó dinero. Eso es cuando se hacen ricos al amparo del poder público, porque es rápido. Claudio, Roberto Hernández, podemos poner varios ejemplos a nivel nacional y a Así nivel es. local también, que lo han hecho y que están acostumbrados a eso, que sí vivían Y del que además gobierno. eso fomenta la desigualdad, que fomenta la falta de desarrollo, que fomenta todo lo que hemos heredado en nuestro país, que afortunadamente ya gobierna la Cuarta Transformación y lo estamos cambiando, pero todo esto tiene que ver con esta historia obscura que tuvimos en México, que hemos tenido en nuestro estado, que es en lo que estamos en contra. Lo dijeron muy bien, no es que estemos en contra de un sector, no es que estemos en contra de que se genere empleo, no es que estemos en contra de que pueda haber abundancia. Estamos en contra del tráfico de influencias, de la delincuencia, estamos en contra de que se siga sometiendo al que menos tiene para generar riqueza nada más para uno o para dos, porque aquí pues lo que queremos es que se distribuya de manera equitativa, que vaya bien, y yo creo que eso es Morena, eso es el movimiento, y así nos podemos ir tema por tema de lo que es la esencia de nuestro movimiento de Morena, y yo creo que aquí termina como esta frase de nosotros no somos así. ¿Por qué no somos así? Porque hoy seguimos viviendo en esta utopía, en esta ilusión, en esta esperanza, en este amor de querer ver que todavía puede haber otro mundo distinto, nuestro mundo de Morena, y que lo queremos ver reflejado en todos los lugares, ¿no? Amor al pueblo. Amor al Jesús. pueblo. Amor al pueblo es un concepto básico para esta transformación, y además el pueblo así lo siente, porque a ustedes les consta también, son testigos que cuando uno va a las calles, cuando uno lleva el chaleco guinda, cuando Sí. te identifican como parte del movimiento, sientes el cariño de la gente. Claro, claro. Y eso no es gratuito, se debe A también... nosotros sí nos abren las puertas. A nosotros sí nos Sí, abren las puertas. sí, sí. Ahorita que estamos en una campaña abierta de afiliación, tocas la puerta, dices que eres de Morena, que vienes a afiliar de Morena y te abren la puerta. Ya quisiera ver yo a un panista fifí engelado, o a un priista de esos corruptones, tocar la puerta, hasta una mentada de madre le dan. Claro, y no van. Jesús, fíjate que es importante porque está en el tema nacional, en el debate, Yuli, nacional, lo que llama el bloque conservador, la ley espía. Y me retomó mucho en la época del Calderonato, otro usurpador, que nos tocó vivir también muy buenas anécdotas ahí, sí, estaría Sí, bien sí, recordarlas. No hay que decir que es Michoacán. Pero También tenemos vergüenzas nacionales. ¿cómo no? pero ahí hubo una intromisión fuerte a la privacidad de las personas, ahí sí, porque ahora critican mucho los panistas. Presidente municipal conservador, Alfonso Martínez, que está muy preocupado de la ley a las telecomunicaciones, dicen que te van a espiar, que van a saber tu ubicación. A partir de este momento del Calderonato se evidenció más, porque ya estaba desde antes, ese contubernio que había, esos delincuentes de cuello blanco que decías, Yuli, ese contubernio que había con la delincuencia organizada y cómo la fortalecieron con la simulación de que la estaban atacando. ¿Qué le diríamos a los dirigentes del PAN, que son los que están más en ese aspecto, tú como dirigente de Morena, Jesús, en este debate que se está dando a nivel nacional? Que no somos iguales, que finalmente el proceso de transformación que vive el país busca cómo erradicar esas prácticas del pasado, en donde sí se utilizaba la justicia en contra del pueblo. Y en este sentido, las reformas en materia de seguridad que ha propuesto la Presidenta de la República vienen a atender un tema de fondo, que además ellos mismos, en el pasado reciente, habían dicho, es que se ocupa más inteligencia.
es que se ocupa esto. Entonces, da un paso al frente la presidenta con una reforma que trae como consecuencia profundizar en el tema de inteligencia para la captura de los criminales más buscados, y dicen, ese está mal, ese espionaje. Es decir, a todo le ven algún pero, porque sistemáticamente ellos van a atacar cualquier acción, cualquier iniciativa, cualquier planteamiento de la presidenta de la República, asumiendo que con eso van a ganarse el favor del pueblo, cuando día con día, con esas posturas sin sentido, sin argumentos, lo único que hacen es profundizar, pero su tumba. Así es, y cuando ellos, Yuli, pues sí espiaban, ¿cuántas conversaciones por teléfono no salieron en esa época, no? Y a mí me parece que ni siquiera han leído el documento de la reforma, ni siquiera lo conocen, porque el argumento que dicen pues no tiene ni sustento. Hoy se está buscando cómo se fortalece para efectivamente tener mayor inteligencia, tener mejores mecanismos, ir a la innovación, que tengamos mejores equipos, o sea, habla de otra situación distinta, pero yo creo que en esta resistencia, porque aparte no han aprendido tampoco a hacer oposición, son muy pésima oposición, y en esta resistencia que para ellos es decir que todo está mal, que es negativo, generar caos, desinformación, pues ellos lo utilizan precisamente para desinformar, pero no recuerdan la historia, y yo voy a poner una anécdota que ustedes me van a decir si ustedes también lo hicieron o no. Cuando estábamos más jóvenes, que Felipe Calderón estaba al frente del país, cuando era muy sangriento nuestro país, muy sangriento, muy autoritario, que daba miedo de verdad salir. En ese momento, en nuestros teléfonos teníamos que hasta guardar a nuestros papás, a nuestra mamá, con un nombre distinto, amigos, amigas, porque era tanta la paranoia que vivíamos, de persecución, de miedo y de todo lo que se veía en ese momento, cuando sí se espiaba, cuando sí te perseguían, cuando sí te criminalizaban porque luchabas. En ese momento, en ese país que ellos hoy quieren decir, no, la presidenta está mal porque hoy nos quiere espiar. A ver, ya no vivimos en ese momento, con esas prácticas que ellos hicieron, cuando fueron autoritarios, cuando censuraban, cuando no permitían que alguien se manifestara, cuando no permitían que alguien pensara distinto y mucho menos que alzaras la voz. Y hoy quieren hacer creer que nosotros vivimos en ese país en donde ellos vivieron, ¿no? Que claro, gobernaron. Porque hoy yo observo que todo el mundo se puede manifestar, que todo el mundo se puede expresar, y entonces ahí es cuando dices, ¿y dónde está la censura? ¿No? Yo no veo que se le reprima a la gente por manifestarse, por expresar una idea, que piense distinto, o que me digan si a ellos ya los persiguieron como a nosotros nos persiguieron en ese momento, o entonces yo creo que sí estamos como en ese mundo al revés, decía Andrés Manuel, ¿se acuerdan? En ese mundo al revés, y pues bueno, hoy ya solo les queda ir como asimilando y aguantando poquito, de irse acostumbrando a que ya vivimos en un momento diferente, pero también hay que darles esperanza, Julio, Jesús, de que también estamos luchando por ellas y por ellos y por sus familias para que vivan mejor, eso que ni qué. Claro. Así que los conservadores también, quédense tranquilos porque también luchamos por ustedes. Claro, porque y aparte la crítica va a esa élite política, ese bloque que hablamos, donde hay medios, ¿sí?, de desinformación, llamamos nosotros, porque un día mienten y el otro también, donde hay políticos y ciertos traficantes de influencias, para no estigmatizar a los empresarios que muchos y muchas han hecho con esfuerzo su riqueza. Claro. Yuli, algo importantísimo que nos tocó también vivir en esa época fue un cerco mediático. Sí. Y algo importante que trae esta ley de telecomunicaciones es que ya tienes el derecho a réplica. Claro. Que bueno, hace como este podcast que aquí es libre, también van a poder tener derecho a réplica quien se sienta aludido. Ya estoy a punto de cantar de tan libre que me siento. No, y va a haber derecho a réplica. Si alguien del Bloque Conservador está viendo y nos dice quiero hacer varios, derecho a réplica, lo vamos a dar. Van a pedir su derecho a réplica. Pero estos los podcasts, invitamos, ¿verdad, Luis? Los invitamos, claro. Estos podcasts, estos medios alternativos o tus mismas redes sociales donde tú expresabas o te dabas solito el derecho a réplica, ahora se va a poder hacer en los medios tradicionales, en los concesionados y en los tradicionales. Claro. Y eso como que no les gusta, es lo que no les gusta
Jesús, y el panismo eso representa, ¿no? El panismo representa todo el retroceso del país y en efecto, no les gusta cuando alguien, porque sistemáticamente, como les comento, Sí. están atacando día tras noche a la Cuarta Transformación. Pero cuando responde la presidenta, cuando responde algún legislador, cuando responde algún diputado, un senador, ahí ya estamos atacando la libertad de expresión. Es una línea muy delgada, pero sin duda alguna las transformaciones que estamos viviendo, que se están materializando en derechos políticos plenos, pues no podemos renunciar a ellos. Y además lo que estamos planteando en las cámaras es lo que hemos recogido. Cuando hemos enfrentado procesos electorales, representamos la voz del pueblo y tenemos que llevar la voz del pueblo a leyes, reglamentos, normativa que permitan que nuestro país siga avanzando a un sistema verdaderamente democrático. Así es, este derecho de réplica donde pues hemos sido muy atacados, Yuli. De verdad, de repente te levantan ciertas notas o ciertas cosas falsas. O un comentócrata que se siente crítico empieza hasta a meterse en cuestiones personales. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido eso, ¿no? Te hacen historias Te hacen maravillosas. historias. Pero mira, bueno, si no fuera por estos cuentos y este talento que luego tienen en la escritura, ¿no? De la creatividad y de hacer esta literatura tan maravillosa de que luego uno se despierta y dices, esto a poco hice en mi vida, ¿no? Dices, pues hay que aplaudirles ese talento también que tienen de literatura y de generar cuentos y historias y nosotros siempre firmes y dignos luchando por las causas y a lo que vamos. Y a ver, dirigente, yo firme con la presidenta. Firme. Firme. ¿Es tiempo de mujeres, dirigente? Es tiempo de mujeres, estoy convencido de ello. Sí. ¿Qué esperamos de la Cuarta Transformación en Michoacán? Pues seguir consolidando un proyecto que atienda las necesidades del pueblo. Vivimos en un estado en donde durante muchos años se vino acumulando un rezago. Hay comunidades con muy alto grado de marginación que tenemos que atender. Jesús, ¿cómo atacar este fuego amigo que lo hay? Ahorita que hablamos que es tiempo de mujeres, donde se está personalizando mucho el debate interno. Todos los partidos hay estos debates internos, hay estas pugnas más cuando se llegan los tiempos electorales. ¿Qué mensaje mandarles, por ejemplo, pues al mismo diputado Barragán, que ha sido muy, muy fuerte en las críticas? Yo digo que se ha excedido, ¿no? Porque hay temas que sí se tienen que dirimir, que aparte es consejero y no lo hace. ¿Qué decirle a ellos que piensan que el tema es tiempo de mujeres es como una imposición, porque ya traen gallo y está bien? Pero ¿por qué llegar a eso? Pues hay que serenarnos. Considero que ahorita las tareas fundamentales del partido son otras, el tema de la afiliación, la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en cada sección del país, la consecuente instalación de los comités ejecutivos municipales y buscar los mejores perfiles, pero eso ya en su momento. Ya que haya convocatoria abierta para un proceso interno, ahorita no es tiempo de hablar de candidaturas. Hay muchos que actúan luego por cálculos políticos y están midiendo tiempos y con mucha frialdad ven el tema. El tema de Es tiempo de mujeres además es un tema que el presidente López Obrador lo materializó al dar una apertura desde el 2018 plena a la participación política de las mujeres, en base a las luchas que ellas han venido encauzando. Hoy es la más clara muestra de que la presidenta de la República que tenemos ha mostrado que las mujeres gobiernan muy bien. La diputada Juliana, que está aquí presente. Tenemos diputadas con mucha capacidad, con mucho talento, presidentas municipales que también están dando la batalla para mostrar que se hacen bien las cosas, que se administra con mucha honestidad el recurso. Y bueno, lo de tiempo de mujeres es algo que tenemos que sentir también, no nada más en el discurso, pero luego también es muy común que en los discursos se hable de la equidad, de la participación de la mujer, pero ya en la vía de los hechos
hay resistencias hasta el interior del movimiento. Claro. Y Todavía hay guardianes del machismo. entonces, Guardianes del machismo. Recientemente hubo una discusión en el Congreso en el tema de la alternancia de género, que ahorita también aquí la diputada Juliana podrá profundizar, en donde muchos mostraron su verdadero rostro. Y yo les dije que fuera máscaras, estamos o no estamos con las mujeres, que estamos a favor o en contra del tema. Porque ni siquiera se estaba debatiendo el tema de la temporalidad, si era en el 27 o en el 33. Pero de antemano descalificaron la iniciativa, pero pues el pueblo vio quién sí y quién no. Claro. Yo voy a poner un video, mira, acaba de venir la presidenta Michoacán, para que quede claro qué significa este tiempo de mujeres. Y yo no lo dije, lo dijo la doctora, nuestra presidenta, y mira, Un cómico se quiso hacer muy simpático y dijo, le preguntaron, oiga, ¿qué opina que una mujer esté en la presidencia de la República? Y dijo, ay, pues ya llegó una ama de casa a la presidencia de la República, como si fuera algo mal. Sí. ¿Y saben qué le contesté? Pues soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la ves? Así de fácil y Nos sencillo. vemos mejor cuando participamos, cuando hablamos, cuando decimos. Y dice ahí, las mujeres nos vemos mejor cuando participamos, cuando decimos qué pensamos, cuando estamos activas, cuando opinamos. Si tenían alguna duda, pues bueno, eso es tiempo de mujeres, que hoy llegamos todas y que además vamos a continuar a seguir trabajando, a seguir buscando, a seguir organizándonos. No se trata, y yo aquí, dirigente, voy a hablar como mujer de Morena, de mi movimiento, no se trata hoy de temas personales o candidaturas, eso déjenlo. Eso es para otros partidos políticos, aquí no hablamos de esos temas. Se trata de un movimiento que hemos impulsado hoy a quienes venían desfavorecidos y desfavorecidas. Y las mujeres por años fuimos oprimidas, fuimos reprimidas, nunca se nos tomó en cuenta. Y hoy que tenemos por primera vez una presidenta que además impulsó nuestro movimiento y la lucha de nuestro movimiento, porque también es parte de la lucha feminista, es muy lamentable que todavía observemos estos guardianes del machismo, de conservadores, misóginos, que siguen arraigados en pensar que hoy, en esta época, las mujeres no tenemos capacidad de inteligencia y que podemos además gobernar. Eso es lamentable, deberíamos de ponerlo en los estatutos, dirigente, hay que hacer un consejo para que estas ideas ya se vayan. Por eso somos progresistas. Frases como, ¿no? México no está preparado para que una mujer la gobierne. Esto, el video que mostraste, el audio que se escuchó, lo dijo un actor, Rafael Inclán. Sí. Que hacía cine de las sexicomedias en De los ficheras. 80s, De ficheras, 70s, 80s, sí. de ficheras, pero que más aparte, ni de tono de broma, ¿no? O de querer Burla. hacerse chistoso, de Ajá. burla, porque es cierto, no había esa oportunidad, ¿no? Si una mujer llega a un puesto es por algo, o porque alguien la impulsó, Siempre. o porque de seguro anda con fulano o sutano, ¿no? Y esto es muy característico del conservadurismo y del bloque neoliberal, por eso nosotros no somos así, dirigente, ¿no? Sí, no, claro. Además, en Aquila, porque ese discurso lo Sí, fue pronunció en en Aquila. Aquila, ahí también mencionó algún tema muy importante, que no podemos permitir que nadie hable mal de las mujeres. ¿Cómo lo expresó? Sí, así literal. Literalmente, Lo dijo. que tenemos que ser en eso sí tenemos que ser intolerantes. En Morena no se tolera la violencia hacia las mujeres en ningún sentido. En ningún sentido. No se tolera que haya Que se menosprecie. personajes que minimicen la capacidad de las mujeres, que menosprecien la participación de las mujeres. En eso no hay tolerancia en Morena. Y tenemos que ser muy cuidadosos y enfáticos para defender que dentro de nuestro movimiento no haya machistas disfrazados de redentores de la democracia. Claro, y por eso el 80% de los michoacanos prefiere que sea una mujer. Sí, pues es un tema que hace algunos meses conocimos una encuesta que el 75% de los michoacanos
preferiría que fuera una mujer, pero bueno, eso ya en su momento. El 5% está aquí, ¿no? Es que no nos preguntaron, pero... Pero se verá y sea quien sea quien representa el movimiento, pues habremos de apoyarlo. Muy bien. Jesús Mora, ¿de dónde es oriundo? ¿Cómo fue su infancia? Yo soy de Tuxpan, Michoacán, es un pueblo en el oriente del estado, somos un pueblo floricultor, de hecho se llama Tuxpan de las Flores. Ahí producimos mucha flor para cuando le quieras llevar una novia, Julio. Claro, a tu por señora. supuesto. No perder la caballerosidad. Soy felizmente soltero. Ah, excelente. Por eso estás tan feliz. Y bueno, crecí en... Para que anoten su teléfono, ahorita lo va a compartir. Ahorita lo comparto. Pues ahí viví los primeros años de mi vida, estuve ahí en la primaria, en la secundaria, luego acá, como te decía, en el 99 en la Prepa 3, luego estudié en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nicolaita. Orgullosamente Nicolaita, muy orgulloso de la Universidad Michoacana, que pues nos ha abierto las puertas a muchos jóvenes de distintos municipios, no solamente de Michoacán, sino del país, y que ha formado a ciudadanos y ciudadanas de bien, y a uno que otro que se ha descarrilado un poquito. ¿A qué jugaba Jesús Mora de niño? Yo me gustaba el fútbol, también jugaba pues... ¿A qué equipo le vas? A los Pumas. Híjole. Es que le va a la América. ¿Le vas a la... No. ¿Tú cuál le vas, Julio? ¿Sí? ¿Sí le vas a la América? Al equipo grande de México. Algún defecto tenía que tener Ahí mi como tocallito. que ahí lo editas, ¿no? Yo... ¡Yeyo, lo dije! Yeyo, ese córtale, mi chavo. Mi corazón está con el Morelia y mi dinero con el Guadalajara. Bueno. Muy bien. Pero bueno, ahorita más bien es en primera división con las Chivas y en Chivas. expansión con Morelia, que esperemos que pronto ascienda. Pronto, Pero le vas a los Pumas, jugabas fútbol, ¿qué más? No había temporaditas que de trompos, de canicas. Canicas, pero bueno, cuando más chavo en la primaria, ya en la secundaria, pues fútbol, estábamos en un equipo, se llamaba el Atlético Español, y jugaba de lateral izquierdo. Entonces eras bueno. Era bueno, Jugar en el Atlético Español. bueno. Porque el Atlético Español, aunque sea en las ligas municipales, arman buenos equipos. Sí. Y era un muy buen equipo. Ganamos varios campeonatos allá en Tuxpan. Sí. Y ya luego, bueno, pues nos venimos para acá, Morelia, y pues ya me metí de lleno al tema del activismo. Al deporte extremo de la política. Ese también es un deporte extremo. Y de mucho contacto. De mucho contacto y de faules. Piquete de ojo. Piquete de faules, sí, claro. Patada claro. en las espinillas. Exacto. Codazos. Codazos. ¿Y qué música escucha Jesús Mora? Fíjate que a mí me gusta mucho Maná. Es como que la banda que... Te va a cortar Yeyo también, porque Sí. creo que él es urbano, es metalero, para él es fresa. Nada, son buenos ahí. No, sí es verdad. Los de Maná, de todo un poco. No creas que... O sea, soy versátil, pero la que más me gusta es Maná. Maná. ¿Y libro favorito? Pues hay muchos. Sobre todo los de historia. ¿Te gusta la historia? Desde muy chico me metía al tema de la lectura de la historia. Ahorita estoy leyendo sobre el cardenismo y me parece una etapa pues también trascendental del país. Pero sí, hay que leer mucho, es muy importante. Te Sí. abre el panorama, te abre la mente, y además ahora contamos con tantas herramientas tecnológicas que en cualquier momento puedes estar leyendo desde cualquier aplicación. Y sí, quien te conocemos sabemos que eres un lector y se ve que eres un lector de la historia. Hay unas buenas experiencias que tienes, fuiste a Cuba, a Venezuela también, ¿no? En estos momentos coyunturales en Venezuela. Cuéntanos esa experiencia, Jesús. Sí, tuvimos la oportunidad de ir en el 2005 al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Caracas. Todavía estaba en este plano material el comandante Hugo Chávez. Nos tocó saludarlo, conocer de esa experiencia de la Revolución Bolivariana, de ese proceso que está viviendo Venezuela de
poner en el centro de toda la atención como un tema prioritario el pueblo, y que ha sido severamente criticado. Luego critican que porque soy chavista y que soy... Bueno, hay un periodista que me dice que soy... ¡Comunista! Adorador de dictadores. Te van a decir así, comunista. Y bueno, no tiene nada de malo, ellos tienen un proceso, México vive un proceso distinto, no por eso quiere decir que adoptemos un modelo en nuestro país similar, son contextos distintos, pero somos muy respetuosos de las diferentes formas de pensar, y además hay que ir a Cuba, Julio y Juliana, para que vean que que lo que dice la prensa internacional de que están sumergidos en la miseria, de que recogen basura de comida de los botes de basura, es mentira, es una realidad distinta, y orgulloso de también inspirarnos en los movimientos de izquierda latinoamericana. Por eso es importante este derecho de réplica, porque los estigmatizan ciertas cosas, o sea, dictadura, amante de la dictadura, y ellos no. Adorador o algo así. Adorador. Y ellos no, cuando ellos fueron adoradores de Pinochet. Ellos son adoradores del chayote. Pero fueron adoradores. Y del embute. Y del embute. Pero fueron adoradores de Pinochet. Fueron adoradores. De Milei. De Trump. De Trump que ahora sí vieron también muchos. Nada más les falta sentirse orgullosos de Trujillo, caray, o sea, sí. ¿Cómo están? Y que muchos comunicadores ahora vieron lo que sí es represión, o cómo mismos comunicadores ahí en Estados Unidos lo sacan de las conferencias. A la periodista esta canadiense que le dieron una bala de goma porque nomás estaba reporteando, o sea, estos sí son, y eso no lo engrandece, no lo maximiza, ¿no? Son doble moral, doble cara, siempre han sido así, pero uno siempre debe de ser firme en sus convicciones. De nada nos serviría mentir, ponerse máscaras. O yo ahorita decir, no me pregunten sobre ese tema porque van a decir que soy chavista. No, estamos muy orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, y reconocemos las luchas que en otros lados han dado por dignificar las condiciones de vida de su pueblo. Así es. Yuli, ese ratito hablabas del miedo que teníamos en la época del calderonato. Ahorita muchos del bloque dirigente, muchos del bloque neoliberal, pues dicen que el Estado es un caos. Ayer me encontré a un personaje del Silvanato, ¿sí? Y que comentó eso, saludé y lo comento, que es un caos, que hay guerra, asesinatos, extorsiones, cuando eso pasó en el calderonato. Uh-huh. Y que hubo un atentado terrorista, ahí sí hubo un atentado terrorista. Uh-huh. ¿Sí? Que fueron los bombazos de 15 de septiembre. 15 de septiembre de Morelia del 2008, y que bueno, hay historias turbias ahí, pero eso los medios no lo maximizaron, yo me acuerdo. Tal hicieron caravana al usurpador de Calderón. Recuerdo muy bien eso, no sé porque ustedes qué ya había censura. Y chayote. Y compra de la opinión de los columnistas. Y hoy hay libertad. Exactamente. Compra de opinión de los columnistas. Y bueno, por último, cerrar, dirigente, Yuli. También me acuerdo en esa época que Salvador López Orduña, que era presidente municipal, hizo un puente hacia la salida a Quiroga, que conecta 3 puentes, maximizaron, y ahora con el distribuidor vial de Villas del Pedregal, los teleféricos, la salida a Pátzcuaro, los teleféricos, el Paso Catrinas. El Paso Catrinas, también el que va a haber cerca del mercado de abastos, se estigmatiza mucho, y en ese tiempo se agrandaba, o en el tiempo del Silvanato me acuerdo que hasta le hicieron caravana a Silvano, de que porque según él iba a hacer el anillo periférico, ¿no? Y ahí estaba todo el comentócrata y todos sus medios
allegados a ellos haciendo caravana y no informando. Hoy se ejerce con mucha honestidad el recurso que es del pueblo. Tenemos un buen gobernador en Michoacán que está haciendo todo lo necesario para sacar adelante el Estado y lo estamos logrando. Muy bien, Julie. Gracias. Pues, nosotros no somos así. Nosotros no somos así y lo más importante es qué seguimos haciendo para conservar esta esencia en donde nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, que nos tachen de chairos, que nos tachen de decirnos todos los calificativos, porque pues hoy esto es lo que ha logrado esta transformación. Y dirigente, pues sabes que te deseamos un montón de éxito. Gracias. Al frente de nuestro movimiento y que yo estoy segura y convencida que Morena va a seguir consolidando este gran respaldo popular, porque pues si alguien se siente feliz de ser parte del pueblo, somos nosotros. Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Un abrazo a Yello. Un abrazo a Lo Yello apreciamos, lo estimamos. Aunque no sepa de fútbol, pero lo queremos mucho. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Nos Juliana. vemos. Hasta luego. Compañeras y compañeros, no estamos aquí para administrar lo que ya existe. Estamos aquí para seguir transformando lo que durante años parecía imposible. Esa es nuestra misión histórica y no podemos perderla de vista. Como lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, o se está con la transformación o se está en contra de ella. Y eso significa que no hay espacio para los tibios, para quienes solo quieren los beneficios del poder, pero no asumen el costo de la lucha. No hay lugar para la simulación ni para los cálculos egoístas. El pueblo ya despertó y no tolerará traiciones ni medias tintas. Proyecto de nación. Regeneración. Somos para No somos transformar. iguales. Que por el bien de primero los pobres. Somos